Bueno, pues buenos días a todos y a todas a esta segunda sesión informativa. Yo soy Óscar y para los que no me conozcáis, estoy llevando la convocatoria Erasmus junto con mis dos compañeros. Seguro que hemos hablado por correo en algún momento y si hay alguna coordinadora o alguien de las oficinas internacionales, seguro que por teléfono también. Esta segunda sesión es un poco repetitiva. La verdad es que vamos a repetir muchas cosas que sí ya se dijeron en la del 10 de marzo. Pero bueno, hubo mucha gente que no pudo conectarse la otra vez. Hay gente que tiene dudas y bueno, pues vamos a hacer esta segunda, la vamos a grabar y la vamos a subir al YouTube también como la otra. Eso sí, voy a ir más rápido en esta segunda sesión y lo voy a hacer más corto para que no se os haga tan pesado y, y dejamos más tiempo para preguntas y respuestas, que como sois poquitos, hoy se podrá hacer de manera ordenada, espero, porque la otra vez fue un poco caótico. Vale, vale, no voy a perder tiempo aquí recapitulando todo el proceso, simplemente que sepáis que estamos en la fase de nominación. Entonces ahora estamos mandando vuestras nominaciones a las universidades. Tras enviar vuestra nominación, las universidades os mandan a vosotros un correo de bienvenida, de información para hacer la application y ahí es cuando vosotros ya solicitáis el acceso a la universidad, etcétera. Entonces, ahora la mayoría de nominaciones que estamos mandando son para el primer semestre y para todo el curso académico, ¿vale? Las del segundo semestre, si no me equivoco, hay una segunda ronda en septiembre. Lo digo porque si estáis nominados para el segundo semestre, pues va a tardar en llegaros la información, ¿vale? Para que no os preocupéis, simplemente es que esas se envían más tarde. Esto siempre lo ponemos aquí, más que nada para que quede claro a quién le tenéis que preguntar las cosas, ¿vale? Toda la información académica, o sea, todo lo que os ocurra de asignaturas, de si puedo hacer el TFG o no aquí, que si las prácticas me las convalidan o no. Todo eso es de vuestro coordinador o coordinadora de movilidad, ¿vale? Esos son temas académicos que nosotros, además de no poder, es que no sabemos tampoco cómo ayudaros, ¿vale? O sea, tiene que ser un profesor de vuestra facultad, de vuestra titulación. Y luego, en cuanto a la información administrativa, nos hemos dado cuenta de que mucha gente no tenéis claro la diferencia entre el servicio de relaciones internacionales, que somos nosotros, ¿vale? Nosotros somos los servicios centrales y estamos aquí en el Spy Vives en Blasco Ibáñez. Y luego cada facultad tiene su propia oficina de relaciones internacionales. A veces es una oficina física como tal, como en la Facultad de Economía, por ejemplo, y otras veces simplemente son dos o tres personas de la secretaría de la facultad que se encargan de las relaciones internacionales. ¿Vale? Lo digo porque si os dice el coordinador o la coordinadora, esto lo tenéis que hablar con la oficina de relaciones internacionales. Cuando dicen eso se refieren a la oficina de vuestra facultad, ¿vale? No se refieren a nosotros, que somos los servicios centrales. Y esto que ponemos abajo de Universidad de Destinación, más que nada es para que os hagáis una idea de que esta estructura que tenemos nosotros aquí, lo más seguro es que se replique en la universidad de destino a la que vayáis. ¿Vale? O sea, de normal tendréis un coordinador internacional académico, que será un profesor también de la universidad de allí, y luego tendréis pues una especie de servicio de relaciones internacionales, o lo llamarán oficina Erasmus o Exchange Student Support, no lo sé, ¿vale? Pero más o menos esta estructura se replica en otras universidades. Vale, esta es la página más útil que tenéis de nuestra página web para todo, es esta, ¿vale? Si entráis en UV Internacional, Mobilitat Erasmus, Estudis, esta parte de documentos útiles, lo tenéis todo, no, pero casi todo, casi todo. O sea, hay muchas cosas que me preguntáis que vengo aquí directamente dentro y lo saco de aquí, porque de verdad que tenéis todas las plantillas, plantilla de certificado de llegada, plantilla de certificado de estancia,
plantilla de solicitud de reducción, de renuncia, de prórroga. Tenéis los datos para contactar con el seguro. Todo. Y lo tenéis explicadito cronológicamente, ¿vale? Lo tenéis explicado con lo que tenéis que hacer antes de iros, lo que tenéis que hacer cuando lleguéis y lo que tenéis que hacer cuando volváis, ¿vale? Y esas son las fases que vamos a explicar ahora para que sepáis lo que tenéis que hacer. Vale, lo primero, ya está abierto el trámite, me parece que se va a llamar Beca Erasmus Studies, el expediente, ¿vale? Esto es lo primero que tenéis que hacer, nada más termine la reunión, hacerlo ya. Es la aceptación formal de la beca Erasmus a través del Entreo, ¿vale? Con esto ya tenéis reconocida una beca adjudicada y este es el documento que utiliza la mayoría de gente para reservar la residencia, ¿vale? Esto me lo habéis preguntado muchísimo. Con esto sí o sí te lo tienen que aceptar, ¿vale? Este es el documento más oficial que tenéis. Entonces, os voy a decir, mira, venís aquí, Entreu V, sede electrónica, venís aquí, os identificáis, ¿vale? Y dentro de los trámites venís a estudiantes, movilidad, beca Erasmus Estudios, acceder al procedimiento y si no me equivoco solo tenéis que hacer dos cosas. Bueno, aquí os identificáis, ¿vale? Creo que lo único que tenéis que meter es una cuenta bancaria, un IBAN que tiene que ser español obligatoriamente y tenéis que ser titulares vosotros. Titulares o cotitulares, pero vamos, vuestro nombre tiene que estar asociado a esta cuenta bancaria, ¿vale? Creo que solo tenéis que poner los datos bancarias y un contacto familiar. A vuestra madre, padre, a un tío, lo que queráis, ¿vale? Y en el momento en el que le dais a finalizar, se os tiene que generar, por una parte, el nomenamiento oficial, ¿vale? Eso está firmado por la Secretaria General de la Universidad de Valencia. Lo tenéis en tres idiomas, por si os lo piden la universidad de allí o para reservar residencia. Y luego, para los que hayan hecho la prueba del B1 de algún idioma, tendría que generarse junto con el nominamiento oficial, ¿vale? O sea, os tendrían que dar dos documentos. El nominamiento oficial en tres idiomas y el certificado B1. Nos vendría bien que lo probarais hoy porque si hay algún problema con el B1, con el certificado este, nos gustaría saberlo para corregirlo ya, ¿vale? Para que no haya más problemas. Vale, seguimos. Vale, esto es lo que os he explicado, de la aceptación de la beca. Vale. Vale, entonces, como os he comentado, estamos en el periodo de nominación. Entonces, que lo sepáis que lo hacemos por orden cronológico, ¿vale? Quiero decir, tenemos un montón. Hay algunas que ponen de fecha límite el 15 de marzo y las hemos tenido que hacer ya, antes de fallas. Hay algunas que nos dan hasta el 30 de mayo y evidentemente esas las dejaremos para el final. Yo sé que es una faena para los que están nominados para universidades que tienen fecha límite tan tarde, pero claro, tenemos que priorizar primero las que van antes porque es que si no, no nos da tiempo a enviar todas. Pero bueno, después de enviar nosotros vuestras nominaciones, la universidad os manda a vosotros un correo con toda la información para hacer la application. Vale, esta parte es muy importante, o sea, mientras que podéis hacer. Yo lo que os recomiendo es que os metáis ya en la página web de la universidad donde vais, os metáis en el programa, en el grado en el que vais a estar estudiando y os miréis asignatura por asignatura eh, todas las asignaturas que penséis que podéis incluir en vuestro contrato de estudios y mirarse las asignaturas, no me refiero a leerte el nombre y suena bien y ya está, la meto en el contrato. Yo me metería en la guía docente de las asignaturas que penséis que os podéis incluir y miraros como mínimo los contenidos principales y el sistema de evaluación.
Eso mucha gente no se lo mira, pero es importante porque hay asignaturas que son examen final y ya está. Hay algunas que son muchos trabajos, se hacen muy pesadas y igual nos interesa. Hay otras que tienen exposiciones orales y pueden ser exposiciones orales en el idioma de allí. Quiero decir, esas cosas mejor que lo veáis. ¿Y por qué digo esto? Porque al final hacerse un buen contrato de estudios es esencial. Quiero decir, yo cuando yo me fui de Erasmus a Newcastle, yo hacía ADE. Yo me cogí todas las asignaturas de tercero, una que llevaba pendiente de segundo, creo, lo saqué todo y ya cuando volví en cuarto solo era optativas, prácticas, TFG y ya está. Y terminé la carrera. Luego hubo gente que no se miró bien lo del tema del contrato de estudios y pues ¿qué pasó? Pues mira, una se había cogido una asignatura que se hacía en un campus que le pillaba súper lejos y no le daba tiempo a llegar. Vale, pues esa la suspendió. Otra que al final no estaba claro si la podían convalidar o no, aún así se la quiso coger, llegaron allí, le dijeron que no. Vale, otra que no pudo hacer. Y otra que no miró bien el sistema de evaluación, luego resultaba que eran un montón de presentaciones y trabajos, se le hizo súper pesado, al final le quedaron tres pendientes, pues tocó hacer un quinto año de carrera, que tampoco se acaba el mundo, ¿eh? No se acaba el mundo por terminar la carrera un año más tarde, pero esto es fácilmente evitable dedicándole un poquito más de tiempo a mirar el tema del contrato de estudios. Yo como recomendación, como consejo práctico, yo lo que hacía con mi coordinadora es, me preparaba como tres versiones de contrato de estudios, digamos, ¿vale? O sea, yo decía, vale, pues econometría, pues venga, por Econometrics de allí. Esta por la otra, esta por la otra. Vale, me preparaba una primera versión y digo, vale, y si llego a al despacho de la coordinadora y esto no le gusta, pues por si acaso voy a hacerme una segunda versión. Y por si acaso me voy a hacer una tercera. Y entonces cuando iba allí, pues le presentaba el primer boceto y me decía, no, Oscar, esto es imposible porque me has puesto muchas asignaturas de primero y tú estás haciendo tercero. Vale, perfecto. Pues a ver este segundo qué te parece. Me decía, vale, pues este segundo mejor. Yo, vamos, vuestros coordinadores no sé cómo lo harán, pero yo lo hice así y creo que le ahorras mucho tiempo al coordinador, os ahorráis tiempo vosotros también y además es bueno que el coordinador vea que os estáis preocupando por coger asignaturas también que tienen sentido. Claro que no cogéis todas las de primero de allí. O sea, pretender convalidarte econometría de aquí por introducción a la economía de allí, que es una de troncal de base, pues no tiene mucho sentido y eso de normal a la coordinadora no le va a parecer bien. Pero bueno, en fin, que vale la pena dedicarle tiempo a esto, ¿vale? Entonces, vale, contrato de estudios. El de portalumne, ese es obligatorio para todos porque ese está conectado con la aplicación de matrícula, ¿vale? Entonces vosotros haréis el contrato a través de portalumne y luego cuando vayáis a hacer la matrícula para tercero ya os cogerá directamente los créditos que habéis puesto ahí. Ahora lo vemos, ¿vale? Luego, hay algunas universidades que nos obligan, nos solicitan que hagamos otro contrato de estudios que se hace a través de una plataforma que se llama Erasmus Without Papers. Entonces, em, no tenemos claro aún este año qué universidades nos lo van a pedir o no, ¿vale? Entonces, va a haber algunos con más suerte que solo hagáis un contrato de estudios, que será el de Portalumne, y habrá otros con menos suerte que tendrán que hacer el de Portalumne y también el otro, ¿vale? Ahora lo vemos. Vale. Vale, el de Portalumne se accede a través de aquí, ¿vale? Programas de movilidad en otras universidades. De todas formas, voy a entrar porque creo que ha cambiado la interfaz para que no os confundáis. Si venís aquí, Portalumne V, para este. Vale, claro. Ahora sale así, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo, no pasa nada. Os vais aquí abajo, estudiante, expediente académico.
Y aquí la última opción donde pone programas de movilidad. Perfecto. ¿Vale? Y ya estáis aquí, donde pone la diapositiva. Entráis ahí. Vale, yo en el caso no soy alumno, no me deja, ¿vale? Pero entraríais y ya podéis empezar a confeccionarlo. Bueno, a ver, yo estoy diciendo esto, pero sé que hay gente que ya lo tiene hecho. Hay gente que ha ido súper rápido. Igual lo tenéis todos hecho ya, mejor, para vosotros. Vale, si esto es la interfaz de Portalumne, o sea, la idea es que vosotros seleccionáis las asignaturas de vuestra carrera de España aquí, de la lista de plan de estudios. Estas se ponen aquí automáticamente y los créditos se rellenan automáticamente también porque la aplicación ya lo detecta. Y vosotros tenéis que poner en la derecha la asignatura de allí, de la universidad de destino, que queréis convalidar por la de aquí, ¿vale? Pero eso lo tenéis que escribir vosotros y tienes que poner también los créditos de cuánto cuenta. ¿Vale? Y no tiene que ser una asignatura por una asignatura. Quiero decir, si hay asignaturas de 12 créditos allí y, y tú tienes 2 de 6 aquí, pues igual los puedes convalidar una de 12 allí por 2 de 6 aquí. Tampoco es necesario que cuadre así de exacto siempre, ¿vale? Quiero decir, igual os podéis convalidar 2 asignaturas de 6 créditos aquí, que son 12 en total, por una de 15 créditos allí. ¿Vale? De manera que os faltarían 3 créditos, pero lo importante es que al final del contrato, ¿vale? Los créditos sean iguales, o sea, 60 créditos aquí en España y 60 créditos en la Universidad de Destino, en total. Y sí, y puede haber un desfase de 2, 3 créditos, eso entra dentro de lo normal, ¿vale? Tampoco es necesario que sean 60 exactos. Vale, esto lo vamos a pasar. Esto es bueno, el resumen que os sale al final Se os tenía que dar así, el resumen. En este caso sí que ha sido todo perfecto, cuadran todas las asignaturas y todos los créditos, pero vamos, insisto, no es necesario que cuadre tanto, ¿vale? Vale, entonces la idea es tramitar el contrato aquí en Portalumne y luego le dais a imprimir, entre comillas, imprimir porque no hace falta que lo imprimáis en papel físico, quiero decir, se os genera un PDF y, y ese PDF lo tenéis que firmar vosotros, lo tiene que firmar vuestro coordinador de la Universidad de Valencia y también vuestro coordinador de allí, de la Universidad de Destino, ¿vale? Y este documento luego lo subís a través del Entreu a vuestro expediente Erasmus Studies. Eso, mira, voy a aprovechar y lo voy a explicar ahora también, porque mucha gente me lo preguntáis. ¿Cómo anexar documentación a vuestro expediente de Erasmus Studies? ¿Vale? ¿Dónde tenía esto? Vale. Entonces, vosotros cuando entréis en vuestra SEO electrónica, vais a tener este menú. Tenéis que venir a historial de expedientes. ¿Vale? Estoy hablando de cada vez que os decimos, tienes que subir el contrato de estudios, tienes que subir el convenio de subvención, tienes que subir el certificado de llegada, tienes que subir el certificado de estancia. Siempre que os decimos eso, que lo tenéis que subir al entrego, no es para que nos lo mandéis por correo, ni por ticketing, ni nada. Solo lo que tenéis que hacer es venir aquí a historial de expedientes. Una vez hayáis aceptado la beca Erasmus, uno de estos expedientes, que yo tengo aquí un montón, se llamará Beca Erasmus Studies, ¿vale? Ese es vuestro expediente Erasmus que os va a servir durante todo el año, durante todo el curso. Entonces os venís aquí a la derecha, pam, 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 aquí donde pone acciones, anexar, ¿vale? A esto es a lo que nos referimos y aquí ya seleccionáis el archivo y lo que queráis. A eso es a lo que nos referimos cuando os decimos que subáis la documentación al Entreo, ¿vale? Para que lo sepáis porque vais a tener que subir bastante documentación ahí. Vale, ¿por dónde llevamos? Vale, con lo cual el contrato de estudios lo tendréis que subir al Entreo. Vale, ahora vamos al contrato este que algunos tendrán que hacer, otros no tendrán que hacer, no está claro aún.
A ver, yo entiendo que es una faena tener que introducir los datos dos veces y los duplicados, sí, pero bueno, hay universidades que nos lo exigen y si queremos enviaros para allá, pues lo tenemos que hacer, ¿vale? No tenemos otra. De todas formas, no tiene mucha complicación, ¿vale? Tenemos el link a la plataforma Erasmus Without Papers en documentos útiles, ¿vale? Y nada, simplemente vosotros entráis, creáis el contrato, ponéis vosotros las asignaturas exactamente igual que en Portalumne, ¿vale? Tenéis que seleccionar de la lista las asignaturas de aquí y tenéis que escribir a mano las asignaturas de allí. Se firma con un garabato, como estáis viendo en pantalla, y ya está, ¿vale? Entonces, el proceso con este contrato es el siguiente. El alumno confecciona el contrato y firma, ¿vale? Entonces eso pasa al coordinador de aquí. El coordinador de aquí tiene dos opciones. O te lo rechaza porque no le gusta cómo lo has hecho y en ese caso vuelve al alumno para que el alumno lo vuelva a confeccionar o lo aprueba. Si lo aprueba, pasa al coordinador de allí, de la Universidad de Destino. Y ahí tiene dos opciones. O lo rechaza y entonces vuelve al alumno para que el alumno lo confeccione o lo aprueba y entonces vuelve al alumno pero ya firmado para que lo tenga ya, ¿vale? Ya está hecho. ¿Vale? Esto lo digo por si hay algún coordinador escuchando la sesión. No hay que eliminar el contrato, ¿vale? Hay que decir, el alumno te lo envía a ti. Si no te parece bien, lo rechazas para que el alumno lo vuelva a hacer. Y siempre que un coordinador lo rechaza, vuelve al alumno. O sea, si lo rechaza el de allí, el coordinador de destino, también le volverá al alumno y entonces empezaremos la rueda otra vez. El alumno se lo mandará al coordinador de aquí, el de aquí al de allí, ¿vale? De todas formas, esto esperemos que no lo tengáis que hacer tantas personas. Ya veremos. O si hace falta que lo hagáis muchas personas, haremos otra sesión online, ¿vale? Y lo explicaremos mejor. Vale. Luego tenemos lo del Online Linguistic Support, que esto antes era obligatorio, ahora es voluntario, pero bueno, no está mal, por si queréis em, testar vuestro nivel de idioma antes de iros. Y bueno, esto de Academia Europa ahí tiene muchos cursos gratis y demás. Pero bueno, ya os digo, esto es voluntario, ¿vale? Esto sí que es obligatorio, lo del convenio de subvención, os lo enviaremos por correo, ya estará rellenado con vuestros datos. Y nada, simplemente es firmarlo y subirlo al Entreu también, ¿vale? Nos están pidiendo desde la Unión Europea que subamos más documentos con firma digital. Entonces, para los que no tengáis certificado digital y firma digital, que sepáis que en las secretarías de vuestras facultades lo podéis pedir y es súper útil. Vamos, yo lo utilizo para absolutamente cualquier trámite que tengo que hacer online, lo utilizo y no tienes ni que moverte de casa. Y este año que vais a estar fuera es especialmente útil, vamos. Si queréis hacer cualquier trámite estando fuera, pues en vez de tener que mandar a vuestro padre o a vuestro hermano en vuestro nombre con una autorización para que os haga los trámites, lo podéis hacer desde casa con el certificado digital y firmando digitalmente. Entonces, este documento necesitaremos, por favor, que lo firméis con firma digital. Aún tardaremos en mandároslo, quiero decir que tenéis tiempo. Os podéis pasar cualquier día por la secretaría de vuestra facultad y nada, y preguntáis y os lo hacéis en un momento y ya está. ¿Vale? Luego lo del seguro, mucha gente me pregunta también, este año están cubiertos con una aseguradora que se llama Caser, me parece que vamos a cambiar para el año que viene, pero esto no es un seguro médico como os pensáis muchos. Esto cubre accidentes de viaje, responsabilidad civil, repatriación y enfermedad grave, pero muy grave, muy grave. Responsabilidad civil sería, pues, si estáis haciendo prácticas en un laboratorio de biología y se os cae un producto, no lo sé,
encima de alguien y le hacéis daño o algo se rompe, pues esto es lo que cubriría. Pero vamos, obligatorio, súper obligatorio, sacaros la tarjeta sanitaria europea para los que no la tengáis, porque eso es la mayor garantía de que os atiendan por temas de salud, va a ser la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? Lo que pasa es que tened en cuenta que la tarjeta sanitaria europea os cubre lo que se cubre allí, ¿vale? La seguridad social del país. Em, si vais para una cosa que no cubre la seguridad social de allí, os tocará pagar, pero sí que es verdad que si por lo que habéis pagado es una cobertura que se da en España, cuando volvéis a España podéis solicitar al gobierno que os reintegre parte del importe. Yo lo hice una vez y no me devolvieron todo, pero me devolvieron más de la mitad, con lo cual, bueno, algo es, ¿vale? Pero por favor, sacaros la tarjeta sanitaria europea, es muy importante para si tenéis cualquier problema que os atiendan, ¿vale? De todas formas, en documentos útiles, cuando sepamos cuál es la nueva aseguradora, pondremos el protocolo de contacto con ellos. Por si os tienen que asistir en algún accidente o lo que sea, podéis contactar con ellos y ya está, ¿vale? Vale, y por último, todo esto eran los trámites que hay que hacer antes de irse. Ya sé que un poco pesado, pero esto es todo lo que hay que hacer antes. Y nada, el día de la matrícula vais a hacerla como la hacéis todos los años, como la hicisteis el año pasado y el anterior, solo que en el momento de hacerla, como ya habréis configurado el contrato de estudios por Portalumne y os detecta, ¿vale? Os preguntará, ¿queréis incorporar los 60 créditos de asignaturas o de créditos internacionales o de tal a la matrícula? Y le tenéis que dar que sí, ¿vale? O sea, vosotros realmente vais a pagar vuestra matrícula de aquí como si no os fuerais fuera, ¿vale? O sea, cuesta lo mismo. Luego, los que se vayan solo un semestre, claro, tienen que incorporar en ese momento de automatrícula los créditos que han puesto en el contrato de estudios del primer semestre, por ejemplo, pero si el segundo semestre lo van a hacer aquí en Valencia, se tienen que matricular de los créditos del segundo semestre también, ¿vale? O sea, tienes que hacer la matrícula para todo el año. Vale. Y bueno, esto es un poquito el resumen de lo que hay que hacer antes de ir. Sé que ha sonado bastante tedioso, bastante pesado, pero la buena noticia es que esta es la parte más larga y más pesada de todo el proceso. O sea, una vez tenéis hecho esto, lo demás ya es súper fácil, ¿vale? Entonces, lo primero, en abril, ahora aceptad ya la beca a través del Entreu, como hemos visto. Id mirando ya todas las asignaturas que os podéis coger en la universidad de destino. Miraosla bien. eh, Hacedle buenas propuestas a vuestros coordinadores y coordinadoras para que les sea el trabajo más fácil. Cuando os llegue la información, cuando os llegue el correo de la universidad de destino, em, hacer la application, ¿vale? Después de que enviemos nosotros la nominación, os llegará a vosotros la información para la application. ¿Y qué más? ¿Vale? Una vez tengamos lo del contrato, que se sube a un Treu, ya lo sabéis, os llegará en julio el convenio de subvención, se firma digitalmente, por favor, y lo subís al Entreu también. Lo del test del Online Linguistic Support, que es voluntario, automatrícula en julio y ya está. Ya está. Eso es todo lo que tenéis que hacer antes de iros, ¿vale? Luego en septiembre ya os vais y empieza la experiencia. Entonces, a ver, no pasa. Ahora. Vale, pasamos a lo que tenéis que hacer cuando lleguéis allí. Nada, muy poco, ¿vale? Nada más lleguéis allí, lo que tenéis que hacer es sacar un certificado de llegada. Os pueden dar uno allí, en la Oficina Internacional de la Universidad de Destino, o podéis descargaros el modelo que tenemos nosotros. El modelo está en documentos útiles, ¿vale? Mira, voy a salir otra vez.
Yo me imagino que habréis entrado ya, pero por si acaso. En V Internacional, Movilidad Erasmus, Estudios, Documentos útiles, ¿vale? Está el curso actual, el anterior y el próximo. Vosotros sois el próximo, ¿vale? Y aquí, como veis, lo tenéis ordenado tal cual lo estoy siguiendo yo en la presentación, ¿vale? Antes de irte, a la llegada y a tu vuelta. Y lo tenéis aquí hoy por orden cronológico, con todos los links y todo. Entonces, aquí a tu llegada a la universidad de destino, pues mira, el certificado de incorporación, que es el de llegada, tenéis aquí la plantilla, ¿vale? En teoría os tienen que aceptar cualquier plantilla de cualquier miembro del programa Erasmus, ¿vale? Pero bueno, si no lo hacen, pues que os den ahí un modelo y ya está. Presentación de diapositivas. Esta es. Vale, pues nada, que os den el certificado de llegada, que lo firmen y esto lo subís al Entreu, ¿vale? Como os he dicho, es en el historial de expedientes del Entreu, beca Erasmus Studies, Actions, anexar y lo subís ahí. Y nada, es simplemente juntar el certificado de llegada para que sepamos que estéis allí y para que empiecen a contar los días ya para pagaros la beca, porque si no lo adjuntáis no os podremos pagar la beca. Y simplemente seguir las instrucciones de la Universidad de Destino, ¿vale? Pues ir a las sesiones informativas, las sesiones de bienvenida, matricularos allí si hace falta. Vale, aquí quiero aprovechar para decir otra cosa. También cuando decimos seguir las instrucciones hacedles caso. Quiero decir, voy a contar dos historias solo. Una de unos chicos que estuvieron a punto de expulsarles de la residencia, que ya habían pagado todo el año. Esto era en un país nórdico, porque habían tirado botellas de vidrio a la papelera, ¿vale? Ya ves tú, quiero decir, que se pueden quedar en la calle, o sea, sin alojamiento, por un tema de reciclaje. Que a nosotros igual nos puede parecer una tontería, pero quiero decir, hay países donde eso es, vamos, donde es importante. Luego, el tema de fumar. Aquí en la universidad, siempre que sea, o sea, en Valencia, siempre que sea fuera, se puede fumar en casi cualquier espacio, pero hay países donde no les hace ninguna gracia, y no puedes fumar ni siquiera en espacios exteriores que estén dentro del campus, ¿vale? Y lo ponen por todos lados en carteles y tal, que no se puede fumar. Y ha habido estudiantes que también han estado a riesgo de expulsión por este tema. Lo que quiero decir es, estáis en otro país, tienen otras normas, otras reglas, tienen otra cultura. Lo mejor es que por lo menos al principio intentéis seguir todo lo que os dicen a rajatabla y os va a facilitar muchísimo la experiencia, ¿vale? Lo decimos nosotros por experiencia porque, claro, siempre que haya algún problema nos llega a nosotros, ¿sabes? Entonces, en fin, nada, solo eso, solo un avisito. Luego, una vez llegáis allí y subís el certificado de llegada, si tuvierais que hacer alguna modificación del contrato de estudios, por lo que sea, porque al final una asignatura que queríais está llena y no. O al final resulta que es que esta asignatura al final se imparte en otro campus que está en otra ciudad y no me da tiempo a llegar. Pues este sería el momento de modificar el contrato de estudios y entonces sería empezar la rueda que explicaba antes otra vez. Em, Modificáis el contrato, os lo firma vuestro coordinador de la V, os lo firma vuestro coordinador de allí y lo subís otra vez al Entreu, ¿vale? Y ya está. Esto de prórroga y reducción de la estancia. Vale, a ver, esto ya me lo ha preguntado bastante gente también. Si tú en vez de un semestre te quieres ir dos, lo suyo es que ahora, durante este periodo que no os habéis ido ya, intentemos juntar dos plazas semestrales en una anual, ¿vale? Esto se puede hacer si vuestra coordinadora le pregunta a los coordinadores de allí si esto es posible. Preferimos que lo hagan las coordinadoras más que nada porque así ellas son conscientes de en su titulación qué universidades te permiten hacer esto y cuáles no. Si vuestras coordinadoras no pueden contactar con ellos, lo haré yo, no pasa nada. Ya lo he hecho con más de una universidad y les puedo preguntar yo también, ¿vale? Pero quiero decir, es mucho más fácil
que os adjudiquemos ya una plaza anual, ya desde el principio, que luego pedir la prórroga, ¿vale? ¿Por qué? La prórroga, si la pides antes del 31 de julio, tiene efectos económicos. Es decir, te pagan el primer semestre que ya tenías y el segundo también. Pero si pides la prórroga después del 31 de julio, el segundo semestre no tiene efectos económicos y no te lo pagan, ¿vale? Y como el 31 de julio está ahí, pues por eso digo que es mucho mejor que preguntéis desde ya si es posible juntar dos semestrales en un anual. Es preferible eso que pedir una prórroga, porque va a ser mucho más fácil y mucho más rápido, ¿vale? Esto simplemente que lo sepáis, que si en octubre o en noviembre se os ocurre que os queréis quedar un semestre más, podréis solicitarlo, pero sin beca económica. Ya está. Esto es todo lo que tenéis que hacer una vez lleguéis allí. O sea, realmente lo único que tenéis que hacer es subir el certificado de llegada al entrego. Ya está. Los que no tengáis que hacer modificaciones en el contrato, no tenéis que hacer nada más. Recibiréis en octubre aproximadamente el primer pago de la beca, 70%, y ya, bueno, pues disfrutar la experiencia y pasarlo súper bien y estas cosas que se hacen en Erasmus, ¿vale? Esta es la parte de cuando llegáis allí. Y ya la tercera parte es cuando volváis. Vale. Entonces, igual que habéis subido al entreno un certificado de llegada para saber cuándo llegáis, necesitaremos que os firmen un certificado de estancia para saber hasta qué día habéis estado, ¿vale? Eso os lo tienen que firmar en la universidad de allí, que son los que saben hasta qué día has estado, naturalmente, y se sumirá también al entreno. Todo al mismo apartado, ¿vale? Cuando os digo entreno es entreno V, expedientes, beca Erasmus Studies, anexar, ¿vale? Es siempre ahí. Una vez subáis el certificado de llegada, se os enviará a vuestro correo de la V el cuestionario de satisfacción de la Unión Europea, que es obligatorio rellenarlo, ¿vale? Y una vez hayáis subido el certificado de estancia y rellenado el cuestionario de satisfacción de la Unión Europea, entonces se os pagará el 30% restante de la beca. Depende del mes y demás, puede tardar un poquito, ¿vale? Que hay algunos que nos envían correos tal, que no me han pagado la beca. Pues, os la vamos a pagar, ¿vale? Nadie se queda sin el dinero, no os preocupéis. Y luego, aparte de esto, se os enviará el certificado de notas, que lo suelen llamar Transcript of Records, o sea, TOR, ¿vale? De siglas. Y esto tiene que llegar a vuestro coordinador o coordinadora, ¿vale? Hay veces que nos lo envían a nosotros y nosotros lo reenviamos. Hay veces que os lo envían a vosotros y hay veces que se lo envían a vuestro coordinador directamente, porque hemos puesto su contacto. Pero en cualquier caso, esto tiene que acabar en manos de vuestra coordinadora, porque es ella la que tiene que convertir la nota, o sea, las notas de allí a las notas de aquí españolas y incorporarlas a vuestro expediente. Vale, esto es lo que acabo de explicar y ya está. Es decir, como veis, la parte más pesada, más tediosa, más burocrática es la de antes de iros, que es en la fase en la que estamos ahora. Luego, cuando lleguéis allí, es subir el certificado de estancia, o sea, de llegada, perdón, y ya está. Y cuando volváis, es el certificado de estancia, cuestionario de la UE y lo del certificado de notas, el transcript, que tiene que llegar a vuestro coordinador y ya está, ¿vale? No tenéis que hacer nada más. Ahora vamos a ver algunos otros trámites, a ver qué me he puesto por aquí. Vale, habrá algunas personas que se vayan a países que están fuera de la Unión Europea, como por ejemplo los que se van a Reino Unido. A estas personas seguramente em, les pidan un seguro médico privado o de accidentes privado aparte, ¿vale? Van a tener estas personas que se hagan la idea ya de que van a tener más gastos, ¿vale? Yo me imagino que ya os lo imaginabais, pero claro, la gente que va a un país de fuera de la Unión Europea y más Reino Unido, pues se ponen un poco estrictos con el tema del acceso y demás y os pueden pedir más cosas, ¿vale? Luego también la gente que se va a Alemania, cuidado porque la beca Erasmus te cubre las tasas académicas. Eso quiere decir que tú, da igual lo que cueste la matrícula en la universidad de allí,
tú pagas tu matrícula de aquí, ¿vale? Si tu matrícula de aquí son 1.000 euros, tú pagas 1.000 euros un curso académico, aunque en Newcastle sean 9.000 libras, ¿vale? Eso es lo que cubre la beca Erasmus. Pero la beca Erasmus no cubre las tasas administrativas. Ojo, porque hay universidades alemanas que te cobran hasta 300 euros por semestre por tasas administrativas y de eso no te puedes escapar, ¿vale? Esto no lo cubre la beca Erasmus. Sí que es verdad que con estas tasas te dan, bueno, te dan derecho a usar pues igual el centro de deportes de la universidad, te dan un bono de transporte para todo el curso, pero vamos, que aunque no lo uses, lo tienes que pagar igual. Lo digo para la gente que se va a Alemania, por ejemplo, que vaya mirando ya en la página web a cuánto salen estas tasas, porque eh, vamos, te pueden cobrar bastante. ¿Qué más? Lo de registrarse en el consulado de allí, bueno, siempre es interesante para que la embajada española sepa que pues hay una chica de Valencia que ahora mismo está en Serbia o en Chipre o en sitios así, pues bueno, está bien que lo sepan. Además, también si hubiera elecciones en algún momento el año que viene, pues podéis votar por correo si estáis inscritos allí. Lo del alojamiento, bueno, me imagino, no hace falta que os lo diga. Es decir, esto hay que buscarlo con un montón de tiempo de antelación, cuanto antes mejor. Ahora mismo, ya con el nombramiento oficial que vais a tener cuando aceptéis la beca a través del Entreu, con eso ya os tienen que aceptar en todas las residencias. Si no os aceptan es porque no hay sitio, ¿sabes? Pero no deberéis tener ningún problema con este nombramiento. Luego lo del ESN, no sé si lo conocéis, es el Erasmus Student Network. Esto es como una organización súper grande, yo creo que es la más grande que hay. Esto es una organización de alumnos, ¿vale? Están en todas las ciudades que tienen Universidad de Erasmus, están allí. Esto puede ser un último recurso si no encontráis alojamiento, porque eso al final son estudiantes de allí que ya han estado de Erasmus, estudiantes de Erasmus que están allí y vamos, es una muy buena manera de poneros en contacto para el tema del alojamiento. Además de que organizan un montón de viajes, de eventos, de fiestas, quiero decir, siempre es buena idea estar enterado de lo que hacen. Esto que pone aquí de no renuncies en el último minuto, bueno, yo creo que el mejor consejo que os he dado es lo del tema del contrato de estudios, pero el segundo mejor va a ser este. Seguro que conforme se acerque la fecha de iros, os entran dudas, os entran los nervios, la presión y se os pasa por la cabeza renunciar a última hora. No lo hagáis, de verdad. O sea, el mejor consejo que os puedo dar es que no lo hagáis. Si no os vais por tema económico o por algo familiar, pues se entiende, pero de verdad que es una experiencia súper bonita y mucha gente se va con miedo y luego cuando vuelve desearía haberse quedado más tiempo. O sea, es que casi todo el mundo que conozco se lo ha pasado súper bien y lo repetiría, vamos. Entonces, es normal que os entren las dudas y los nervios, pero de verdad, no renuncies al último minuto porque es una experiencia que vale la pena. Vale, estos consejitos nada, esto tampoco. Mm, mm, mm. Esto lo comentábamos de Reino Unido. Vale, lo voy a comentar rápido. Para estancias de un semestre no vais a tener muchos problemas. El tema va a ser para las estancias anuales, ¿vale? Aquí sí que os van a pedir una visa, es una visa de estudiantes, no hay problema, con vuestra carta de aceptación de la Universidad de Valencia os la van a dar, pero igual os piden requisitos de idioma adicionales en el sentido que os hacen pasar algún examen, os hacen contratar un seguro privado aparte y pagar, vamos, pagar, porque eso al final ya, os imaginaréis, todo este tema de burocracia al final cuesta dinero. Vale, esta explicación es más que nada para que la gente entienda. Obviamente, las cuantías que se dan no dan para vivir en, en los países a donde vais. Eso está clarísimo. Quiero decir, con 350 euros no te da para pasar un mes entero bueno, ningún país, es que ni siquiera en España. Lo que pasa es que, para que lo entendáis, la Unión Europea
ellos dan por supuesto que un estudiante en su país, o sea, en su universidad local, ya está viviendo fuera de casa de sus padres, ¿vale? Ellos se piensan que si tú eres de Alcoy o de un pueblo cerca de Valencia, tú no estás viviendo con tus padres y yendo todos los días a la universidad en metro o en tren. No, ellos dan por supuesto que tú ya te estás pagando un alquiler en la ciudad donde está la universidad donde estudias, ¿vale? Entonces, ellos no pretenden darte dinero para que tú te pagues el alojamiento allí, en la universidad de destino. Ellos lo que te dan es un diferencial de precio entre tu país y el país al que vas. Luego esto, pues en los países del sur, no, en la práctica no es verdad, porque, bueno, yo creo que la mayoría hemos estudiado en la carrera mientras vivíamos en casa de nuestros padres por el tema del dinero. Pero bueno, esa es la justificación que da la Unión Europea y entonces las ayudas son las que son. Este curso académico han sido estas y se prevé que sean las mismas. Vamos, no, no van a cambiar, no van a cambiar, ¿vale? Y la mayoría vais a estar en este primer grupo, ¿vale? En el grupo uno pues ya veréis 350 euros al mes de beca. Luego, hay una ayuda adicional para ciertos casos. Son los que hayan sido becarios del ministerio durante este curso académico, víctimas de terrorismo y de violencia de género, discapacidades y familia numerosa o monoparental. Esto no lo tenéis que solicitar vosotros, ¿vale? Esto se os pagará directamente. Entonces, yo os explico cómo se hace, ¿vale? Para que lo sepáis. Nosotros en septiembre cogeremos el listado de personas que se van, cogeremos su matrícula y veremos si en su matrícula hay alguna de estas cuatro condiciones. Entonces nosotros no nos tenéis que enviar a nosotros ninguna acreditación de estas condiciones. Vosotros os tenéis que asegurar que cuando vayáis a hacer la automatrícula en julio, que tengáis incorporadas estas condiciones a vuestra matrícula. Y nosotros las cogeremos directamente de ahí y, y os sumaremos los 250 euros más. ¿Vale? Con lo cual, una persona que haya sido becaria del ministerio durante el curso 2025-2026 y que se vaya a Alemania, por ejemplo, pues recibiría 350 más 250 euros al mes, ¿vale? Durante toda la estancia. Vale, hay dos pagos. El primero es del 70%, que se os hará en octubre aproximadamente, cuando subáis el certificado de llegada. Y el segundo, que es del 30%, se os hará cuando volváis, una vez hayáis presentado el certificado de estancia, o sea, cuando el que os firman allí para deciros hasta qué día estáis, y habéis rellenado el cuestionario de la Unión Europea. Vale, también tenemos una ayuda de viaje que también se da automáticamente y eso depende del kilometraje. ¿Vale? Podéis calcularlo también si ponéis calculadora, distancias, Erasmus. Y ahí en el mapa podéis calcular la distancia entre Valencia y Verona y en función de la distancia pues os daremos una cantidad u otra. Insisto, estas también las damos automáticamente. ¿Qué más? Vale. Tenemos las becas de la Universidad de Valencia. Si sobra algo de dinero, que por lo que me han dicho siempre sobra, daremos una beca complementaria también, que esa sí que es para todos, pero será poquito. Podéis pedir las becas de la GVA también, que son compatibles, y las Santander Erasmus, que imagino que ya las habréis pedido, y si no, pues creo que ya no las podéis pedir. Son unas becas adicionales de 1.000 euros, sí, 1.000 euros en total para toda la estancia. Se adjudica por nota, creo que es por excelencia académica y hay unas 118. Es decir, son pocas para todos los que sois, pero bueno, si os lleváis una, pues mira, tenéis 1.000 euros adicionales. Y nada, voy a parar aquí. He tardado, bueno, 50 minutos. Creo que no he tardado demasiado.
Y nada, estamos disponibles a través de ticketing, estamos en el Spy Vives, ya lo sabéis, me podéis llamar por teléfono también y, y nada, si queréis aprovechar ahora para hacer alguna pregunta, creo que el chat está abierto, vale. Vale, pues voy a responder algunas preguntas de aquí, ¿vale? ¿Recomiendas matricularte en los mínimos créditos posibles en el curso del Erasmus para poder cursar las asignaturas importantes de tu carrera en Valencia a la vuelta? Es muy buena pregunta, la verdad. Bueno, depende de quién le preguntes. Habría quien te diga que se prefiere cogerse las asignaturas más importantes y más difíciles del Erasmus, o sea, de su carrera durante el Erasmus, porque algunas personas, bueno, tienen la idea de que cuando te vas de Erasmus es más fácil aprobar porque te aprueban solo porque eres Erasmus. Yo voy a decir algo sobre esto. Tened cuidado con eso porque a veces sí, por desgracia es así, pero hay veces que no. Hay mucha gente que se va a Alemania y se va a Bélgica pensando que como estás de Erasmus te van a aprobar todo, les meten mucha caña, igual que a los de allí, y suspenden la mitad. Entonces, cuidado. Entonces, Roberto, si tú te quieres asegurar de que esas asignaturas que son importantes para tu carrera las haces bien como toca, como tú crees que se tiene que hacer, sí, yo lo haría como dices tú. Las haces en Valencia con tus profesores de aquí, de tu facultad, con tus tutores y te aseguras. Pero bueno, que también te puedes coger asignaturas importantes. Yo ya te digo, econometría, que creo que es de las más difíciles de ADE. Me la convalidé por Econometrics allí y vamos, era prácticamente lo mismo, ¿vale? Quiero decir que también lo puedes hacer. En el caso de Turquía, hay alternativa a la tarjeta sanitaria europea. Vale, no tengo ni idea, lo siento. Ahí me has pillado. En países que no son de la Unión Europea, no sé cómo lo hacen, pero sería una buena pregunta, la verdad, para otros años. Mm, mm, mm. Vale, la familia numerosa, nada, simplemente es que esté incorporada a vuestra matrícula. No nos lo mandéis a nosotros, ¿vale? Eso, cuando hagáis la automatrícula, aseguraros de que está ahí vuestra condición de familia numerosa y si está en vuestro expediente de matrícula, nosotros os pagaremos la ayuda adicional automáticamente. ¿Qué ocurre si en vez de alargar la estancia la cortara? Muy buena pregunta, también se puede. Tenéis el impreso de solicitud de prórroga en documentos útiles, también tenéis el de reducción. Os recomendamos que esto lo hagáis antes del 31 de diciembre, ¿vale? Porque claro, si me lo dices a final de febrero, yo te lo puedo acortar, pero cuando vuelvas aquí y quieras cogerte asignaturas del segundo semestre aquí, van a estar todos los grupos llenos, te van a decir en la secretaría que nada, que no te puedes matricular en ningún sitio y pierdes el segundo cuatrimestre. Entonces, se puede acortar la estancia y no hay ningún problema, pero intentad hacerlo por favor antes del 31 de diciembre para que os dé tiempo a matricularos al segundo cuatrimestre aquí en Valencia. También tened en cuenta una cosa, se os va a pagar en octubre el 70% correspondiente a 10 meses, por ejemplo, si vais todo el año. Claro, si luego acortas, te toca devolver dinero. Vale, lo digo porque ha habido gente que le ha pasado y le ha pillado de sorpresa. Tenedlo en cuenta, por favor, también. El contrato de estudios en Portalumnes se envía directamente al coordinador o se lo tenemos que enviar por correo también. No, a ver, es que este os lo podéis generar el PDF, tanto desde el perfil de alumno como del coordinador. Pero no se envía directamente, ¿vale? Quiero decir, le dais a imprimir, se imprime el PDF, lo firmáis vosotros. eh, Se lo podéis enviar por correo al coordinador, que lo firme y se lo envías por correo también al coordinador de allí para que lo firme.
El de Portalumne. Es buena pregunta, buena pregunta. Ese sí que se hace así, ¿vale? El otro, que te puede tocar hacerlo, ese sí que es automático, ¿vale? Tú ese lo rellenas, lo firmas y directamente la aplicación ya se lo manda a tu coordinador de aquí y cuando lo firma el de aquí, directamente la aplicación lo manda al otro. Pero el de Portalumne sí que hay que enviarlo por correo, ¿vale? Para que os lo firmen. Y luego subirlo al entrego, acordaros. Si inicialmente mi destino era un semestre, puedo pedir prolongación para el segundo. Íbamos dos plazas y al final mi compañero se ha echado atrás con una plaza. Vale, esto es lo que os estaba comentando. Estaría bien que tu coordinadora o coordinador le pregunte a los coordinadores de allí si les parece bien que juntemos dos plazas semestrales en un anual. Lo normal es que digan que sí, ¿vale? Casi siempre dicen que sí. Hay alguna de Austria que pone problemas. Ahora mismo no se me ocurre otra, pero lo normal es que sí, ¿vale? Pero está bien que lo confirmen, más que nada porque así el año que viene, si tu coordinadora se encuentra con la misma situación, ya no lo tiene que preguntar, simplemente te adjudican dos semestrales y ya está, ¿vale? Esto es mucho mejor que pedir la prolongación, la prórroga. ¿Podemos ver contratos de estudios de años pasados para hacer el nuestro o para pillar ideas? Hombre, yo creo que si se lo comentas a tu coordinador te dirá que sí. Me parece buena idea vamos, para tener un punto de partida. Pero bueno, yo no quiero hablar demasiado, que no soy coordinador, a ver si hay alguno escuchando y me echa la bronca. Pero bueno, yo diría que sí. Si eres de un doble grado y te han dado el Erasmus para un año entero, pero solo quieres ir un cuatrimestre, ¿se puede gestionar? Sí. Es decir, tú te puedes ir. Doble grado, entiendo que no te refieres a una doble titulación internacional, sino que te refieres a derecho, a de derecho. Sí, yo entiendo que te puedes ir un cuatrimestre, coges una plaza cuatrimestral, haces unas asignaturas ahí que te convalidan y en el segundo cuatrimestre pues te matriculas de las de aquí y ya está. Ahora, en tema de beca MEC no voy a meter porque solo yo al ministerio y os puedo dar información incorrecta y prefiero no jugármela, ¿vale? Si aún no os han enviado el correo de bienvenida, no os preocupéis porque seguramente no hayamos mandado la nominación aún. La de Perú ya te lo confirmo que no la hemos mandado porque nos deja una fecha límite muy, vamos, muy tarde, muy laxa, entonces no la hemos enviado aún. ¿Vale? Ellos os enviarán un correo 100% cuando nosotros enviemos la nominación. Mm, mm, mm. Estoy filtrando un poquito, ¿vale? Porque no puedo responder todas. Vale, lo de la MEC. A ver, el tema es que los de SEPIE hasta creo que hasta agosto o septiembre no sabemos exactamente cuánto dinero hay, ¿vale? Sí que es verdad que en cursos anteriores se han dado, se ha dado la ayuda adicional a los que eran becarios MEC, ese curso y el anterior, ¿vale? Este año, por si acaso, hemos puesto solo los de este curso. Eso no quiere decir que también finalmente terminemos cogiendo a los del curso anterior, pero como no nos la queríamos jugar, por si acaso, os aseguramos que a los de este curso, en becarios MEC, sí, y veremos si al final se puede dar también a los de años anteriores. Mi universidad de destino no tiene guía docente y no sé cómo buscar de forma correcta que se me convalide una cosa con otra. ¿Cómo puedo buscar información? Ahí está el tema del Erasmus, que vamos, muchas veces no tienes a quién preguntar y te tienes que buscar un poco la vida. A ver, yo estoy seguro de que tiene que haber algún plan de estudios o algo parecido en la página web. No puede ser que la universidad no tenga información. De todas formas, bueno, en temas académicos, vuestro coordinador o coordinadora os puede ayudar también. Pregúntale si ha mandado a alumnos ahí a esa universidad en años anteriores y a ver si te puede echar una mano.
Nada, hay que poner en el apartado documentación adicional en la solicitud de la beca. Nada, no tienes que poner nada, ¿vale? O sea, poned el IBAN de una cuenta bancaria española que esté a vuestro nombre, contacto de emergencia familiar y ya está. Si es que creo que con esas dos cosas ya os deja de aceptarla, ¿vale? No tienes que poner nada en documentación adicional. Mínimo son, mínimo son seguro 350 euros al mes o puede ser menos por otras razones. No. Si este año justamente nos dan mucho menos dinero, que sería un desastre, sí, pero hay que decir que va a ser lo mismo, ¿vale? No van a ser menos de 350 euros al mes y en el caso de Italia, que es país grupo uno. En el caso de acortar la estancia a un solo cuatrimestre, cuánto habría que devolver? ¿La mitad? ¿Cuándo habría que devolverlo y cómo? Vale, pues a ver, vamos a hacer los cálculos. Pongamos que son 100 euros de beca al mes, solo. Y tú en principio te ibas 10 meses, ¿vale? Con lo cual te tenían que haber pagado un total de 1000. Vale, como el primer pago es del 70%, te van a pagar 700. Vale. Pero si tú luego, después de 5 meses, decides reducir, ¿vale? Entonces solo se tendría que haber dado 500 y ya te han pagado 700, con lo cual tendrías que devolver 200. De todas formas, temas de pagos, tenemos a nuestra unidad de pagos Erasmus. Ellos, vamos, lo saben mucho mejor, se saben mejor las cuantías, los plazos y todo. Podéis contactar con ellos a través de ticketing y os ayudarán mucho mejor. ¿Cuáles serán los documentos que hay que subir en entrega y en qué plazos? Se hará otra reunión de recordatorio en las fechas que correspondan. No, no, creo que vamos a hacer otra en junio, ya de preparación para el curso. Pero bueno, yo insisto, si entráis en en el apartado de documentos útiles de nuestra página web, es que lo tenéis todo súper bien explicado y os dice el momento exacto en el que tenéis que subirlo, ¿vale? Entonces, estad atentos a ese apartado y ya está. Voy a bajar un poquito, ¿vale? Para la beca de Erasmus en documentación, ¿hay que subir algo si eres becado del ministerio? No. Ya sé que le ha respondido antes, pero me parece importante. Tiene que estar claro en vuestra matrícula. No tiene que estar claro en vuestra solicitud de Erasmus ni nada. Tiene que estar claro en vuestra matrícula, como si os quedarais en Valencia. Tú imagínate que te quedas en Valencia este año y quieres que la universidad sepa que eres becario del ministerio, ¿vale? Para pagar menos matrícula y demás. Tiene que estar en la matrícula. Y si está en la matrícula, nosotros te daremos la ayuda adicional sin que tengas que aportar nada más, ¿vale? Lo haremos automáticamente. A ver. Entonces, si no hemos recibido el correo de bienvenida, ahora lo que tenemos que hacer es ir barajando los borradores y lo de aceptar la beca. Correcto. Como yo no lo habría explicado mejor. O sea, si no has recibido nada, ahora mismo aceptar la beca e ir trabajando ya en el tema del contrato de estudios, junto con el coordinador, para tenerlo ya todo claro. Y el día que te llegue el correo de la universidad, hacer la application y ya está. Ya no tienes que hacer nada más. Bueno, esperar a que te llegue el convenio de subvención en julio y firmarlo, subirlo al entrego y ya está. ¿Qué pasa si al final no apruebo el 50% de las asignaturas? Tendría que devolver el dinero de la beca. Es una de las condiciones que ponemos, que se apruebe mínimo el 50%. Em, no voy a abrir ahora la convocatoria porque estamos aquí en lo de la presentación, pero sí, vas a tener que devolver o toda o parte de la beca, si no apruebas el 50%. ¿El certificado de aceptación de la beca hay que subirlo a algún lado? No, porque se os genera automáticamente en vuestro expediente, ¿vale? De beca Erasmus. O sea, en el momento en que aceptáis la beca ya os sale ahí y ya se queda ahí durante todo el curso. Las asignaturas de mi carrera en mi universidad de destino no suben casi de 5 créditos. ¿Eso significa entonces que debo de cursar más asignaturas?
Es posible. Es posible que allí sean asignaturas más cortitas, con menos carga lectiva, con menos exámenes, menos trabajo. Eh, de todas formas, las de la V son seis, ¿no? Más o menos, quiero decir, te puedes convalidar una de 6 créditos aquí por una de 5 créditos allá y que al final haya un pequeño desajuste de 2, 3 créditos, ¿vale? De todas formas, esto es un ejemplo de duda académica que la resolverá mejor tu coordinadora, seguro. ¿Cuándo se cierra el plazo de la beca Erasmus de la UV? Si te refieres a la solicitud, se hace en noviembre, la solicitud de la beca Erasmus. ¿Vale? Creo que la cerramos el día 24 de noviembre. Mm, mm, mm. ¿Tengo que empezar ya haciendo el contrato de estudios si lo tengo que adjuntar en la application? Sí, claro. A ver, en mi opinión, tenéis que empezar ya todos y todas, independientemente de vuestra situación. Pero si os lo piden en la application, vaya, o sea, estás totalmente obligado a tenerlo ya. O por lo menos una especie de borrador, aunque luego lo modifiques. Pero ya os digo, yo me pondría ya a hacerlo. ¿Hay alguna web o persona que nos ayude a buscar alojamiento? Pues lo que os he dicho. O sea, eso puede ser la página web de la universidad, que suelen tener información allí. Puedes contactar con los de ESN, los de Erasmus Student Network, pero nosotros desde la UV no proporcionamos ningún servicio de búsqueda de alojamiento allí ni nada parecido. Eh, a ver, esto pues cada vez es un problema más grande, porque es más complicado encontrar alojamiento, es cada vez más caro y por eso vamos, os animamos a que lo hagáis con tiempo. Bueno, vamos a ver qué hora es. Yo creo que vamos a parar aquí. Espero, espero que os haya servido, espero que haya podido resolver dudas importantes que teníais. Y nada, estamos en contacto, ¿vale? Yo voy a estar aquí con mis compañeros para lo que necesitéis. Y nada, que me dais mucha envidia a todos, que hay destinos súper súper chulos que los he visto ya y espero que os vaya todo súper bien. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.